Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Ahora que estamos a vísperas de un nuevo año, quiero compartirles una conversación educativa muy especial que tuve con un amigo recientemente acerca de gastos, inversiones, especialmente en estas épocas de fiestas, y cómo podemos crear un portafolio de inversión que sea a prueba de todo. Cómo también no tenemos que temer de los bajones en la bolsa, porque podemos usarlos a nuestro favor si sabemos cómo manejarlo. Y muchos otros secretos y cosas que les tengo en esta conversación muy original y muy educativa, nada más y nada menos que con Alejandro Chaván. Así que comencemos. Donald Trump es súper capitalista, entonces, sería un poco, no tendría sentido si no estaría alineada con esa ideología. Lo conozco en persona, varias veces me he reunido con él, no es racista, es una buena persona, ama a los latinos. Mucha gente piensa que la bolsa es riesgoso. Literalmente tener tu dinero en tu cuenta de banco es más riesgoso porque no está respaldado por nada. A través de la bolsa ha sucedido la democratización, que significa que puedes invertir un centavo. Literalmente, o sea, no metafóricamente, literalmente puedes meter un penny y tener una acción, invertir para tus hijos, para tu futuro, para tu jubilación. No nos informamos primero. Yo creo que de ahí es el primer concepto, es erradicar cualquier creencia limitante de que tienes que ser millonario para invertir. ¿Cómo la gente se convierte en millonarios? ¿Cómo la gente invierte exitosamente? No importa dónde naciste, que tu mamá no haya tenido dinero, que tu papá se haya quebrado, que mi papá no haya tenido información financiera, o que tú hasta esta edad tengas 40, tengas 50 y digas, pero hasta ahora no he hecho nada. Es que la vida la comienzas a reescribir esa ahora. No importa lo que pasó con tu antepasado, lo importante es lo que va a pasar de tu presente para adelante. Uno tiene el poder de transformar la vida, solo te lo tienes que creer y tienes que bloquear el ruido. Me encanta el día de hoy porque vamos a poder conversar de este tema sobre las inversiones, sobre el dinero, sobre las creencias, sobre inversiones financieras. Y para eso invité a una mujer que yo admiro muchísimo, una amiga que pues se ha dedicado a liderar un grupo espectacular llamado Latino Wall Street, y su enfoque es concientizarnos sobre esta educación financiera para poder lograr esa libertad financiera de la cual todos estos memes hablan, pero muchas veces no son tangibles para gente como nosotros. Por esa razón, quiero darle la bienvenida a mi querida Gabriela Berrospi a Chaván Podcast. Ay, ¡Gaby! Gracias, qué buena intro, Alejandro. Muchísimas gracias de verdad por compartir tu experiencia y por invitarme. Yo estoy feliz, soy súper fan y sé que por meses hemos intentado hacer esto, así que por fin se dio. Por fin, mi Gaby. Ok, empecemos por el principio. A ver, ¿cuál es la diferencia entre invertir, ahorrar y gastar? Antes de entrar a tu historia, vamos a ir a tu historia luego, pero la gente me pide información, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Y aquí tengo la experta de las expertas en inversiones. Sí. Empecemos por el principio. Claro, básicamente gastar va a ser todo donde, pues, tus gastos, donde gastas tu dinero sencillamente y no hay ningún retorno de inversión. O sea, un gasto es algo que yo voy a básicamente un poco más y botar a la basura. O sea, es dinero que no se va a ver de nuevo, ¿no? Ahorrar es dinero que lamentablemente está muerto, ¿ok? Cuando uno ahorra, uno piensa que mantiene el valor de su dinero. Por ejemplo, una cuenta de ahorros es lo más común. Pero lo que la gente no sabe es que el tema de inflación, con el tiempo todo va subiendo de precio, y si tu dinero se queda muerto sin moverse, sin producir, sin generar ingresos, si no está trabajando, entonces el ahorro yo le llamo dinero muerto. Eso no quiere decir que debamos tener cero ahorros, pero debes saber que un ahorro es un dinero muerto por la simple y sencilla razón que con el tiempo todo sube de precio, y si tú tienes años de años dinero ahí parado, va a perder el valor. Entonces de aquí a 10 años vas a poder hacer mucho menos con, por ejemplo, $10,000 que el día de hoy. Entonces, ahorro es dinero muerto. Un gasto es simplemente algo que uno tira y ya no regresa. Y una inversión es todo lo que te da un retorno de inversión. ¿Ok? Todo
donde tú pones tu dinero y ese dinero regresa multiplicado. Entonces, un ejemplo de una inversión es educación financiera. Por ejemplo, si tú aprendes a invertir, que me estabas comentando, tú has invertido en tu educación, eso te regresa en un retorno de inversión. Ahora puedes generar más ingresos, sabes cómo hacer negocios, sabes cómo invertir en bienes raíces, en la bolsa, lo que sea que es tu vehículo de inversión, y puedes multiplicar ese dinero. Entonces, lo que queremos hacer es tener más activos que pasivos. Activos es todo lo que te pone dinero en el bolsillo, ¿ok? Pasivos es todo lo que te saca dinero del bolsillo. Entonces, mucha gente, por ejemplo, piensa que su casa es un activo. Si tú vives adentro de tu casa, es un activo si tú vendes tu casa y ganas un dinero porque la vendiste. Pero si tú vives adentro de tu casa es un pasivo porque solo te está causando gastos, ¿sí o no? Te saca del bolsillo. Te saca del bolsillo. Entonces, para identificar qué es activo y qué es pasivo, la pregunta es, ¿me está sacando dinero a mi bolsillo o me está metiendo dinero en el bolsillo? Y la meta de todos aquí debe ser tener más activos, más activos. Obvio, tenemos que vivir, nadie puede dejar de consumir comida, luz, obvio, y eso, pues, la comida es una inversión, porque si comes buena comida, se te regresa en buena salud, en más tiempo con tu familia, entonces, obvio, eso no es dinero que se va a la basura, ¿no? Pero lo que me refiero con dinero que se va a la basura como gasto es algo o sea, que no tiene sentido, que no te sirve. Y fíjate que hay yo creo que para desmenuzar esta información, porque pues de pronto es información que ya uno maneja, porque hemos aprendido de ti y de pues todo el conocimiento que hay afuera, pero pues a veces sucede, por ejemplo, yo me acuerdo que yo una vez me compré un carro, porque era el carro de mis sueños, y cuando lo vendí casi 40% menos, se devaluó en un año. O sea, fue literalmente un gasto que no me puso nada en el bolsillo, me sacó completamente el montón de dinero del bolsillo y después sí me quedé con un sueño cumplido, pero sin la plata, sin lo que eso pudo haberme generado si lo hubiese puesto en una propiedad de inversión. Sí. Y yo creo que también en el caso de los bienes y raíces, que pues si tú tienes una casa y de pronto la tienes alquilada y se está pagando su alquiler solita, se puede convertir en un activo. 100%. No, pero si de pronto tú vives ahí y te estás sacando y remodelando y vuelves a comprar otros muebles y vuelves a cambiar el jardín. Pasivo completamente. Ay, ¿me están escuchando? ¿Estás escuchando? Sí. No, pero es importante esta información. Ahora, para desmenuzar esto, más o menos tú dices, bueno, es importante también tener un ahorro porque si llega a suceder algo, por ejemplo, la pandemia, ¿no? A mí me ayudó haber tenido por lo menos 6 meses de mis gastos ahorrados. ¿Cuál es una fórmula que la gente puede tener para saber, ok, de mis $1,000 que yo me gano al mes, ¿cómo yo puedo invertir? O sea, ¿cómo multiplico el dinero cuando no tengo dinero? Bueno, es importante saber que a menos que vivas en una cueva, tienes algún tipo de dinero, ¿ok? Porque si estás viendo este podcast, tienes acceso a tecnología, tienes una computadora, tienes un teléfono, tienes algo de dinero. O sea, de estar en cero, tendrías que estar en África sin acceso a agua y a tecnología. Entonces, creo que las personas que están viendo aquí tienen algo de dinero. ¿Cuánto es poco, es mucho? Todo es relativo en esta vida. También depende de dónde vives y de tus ingresos y tus necesidades y tus gastos, pero en fin. La forma en que nos damos cuenta, ¿no? Cuánto dinero tenemos que tener es simplemente revisando, ok, ¿cuál es mi ingreso mensual, digamos? Y simplemente sacar un porcentaje de eso para invertir en nosotros mismos. Es decir, si ganas $1,000, un ejemplo muy fácil y sencillo, estoy segura que quizá tienes 100 en algo que ni usas o no te aporta, o digamos cable o Netflix o algo que estás viendo que no te está sumando nada, que te está distrayendo, y puedes agarrar esos 100 que estás usando en otra cosa y ponerlos a tu nombre, en vez de dárselos a Netflix, en vez de dárselos al cable para ver más y más televisión que te está adormeciendo y no te está haciendo aprender, pones esos 100, por ejemplo, en una acción comprobada en la bolsa de valores, ¿ok? Lo pones y dejas que tu dinero empiece a trabajar. Tiene que ser una acción comprobada, puedes también comprar hasta fracciones de una acción, es decir, si una acción top del mundo cuesta 200, tú puedes
ingresar esa acción con menos dinero a través de una fracción de una acción. O sea, que no hay mínimo para comenzar. No, uno literalmente en la bolsa, uno puede empezar con 1 centavo, literal, porque hay los penny stocks. Pero yo no recomiendo un penny stock porque es muy riesgoso. O sea, ponte a pensar, si una acción vale 1 centavo, ¿por qué crees que vale 1 centavo? Vale 1 centavo porque no es de la mejor calidad. Es muy nueva, es muy riesgosa, entonces yo no recomiendo comprar una acción de 1 centavo. Puedes hacerlo, tú puedes ir a la bolsa a invertir 1 centavo, sí, en un penny stock, pero no digamos que es la mejor inversión. Claro. Hay las inversiones top, la mejor calidad, lo que tú y yo usamos todos los días, ¿ok? Las empresas más grandes como, ¿qué usamos todos los días? Apple con el iPhone, ¿qué usamos todos los días? Facebook con WhatsApp e Instagram. Tú puedes invertir en eso y esas empresas dan un gran retorno de inversión. La idea es ser consistente, o sea, no invertir una vez y olvidarte, mensual, y mantenernos siempre en inversiones comprobadas, donde las estadísticas, los hechos, los reportes, ¿ok?, estén a nuestro favor. Es decir, yo me apoyo en data histórica de décadas para poner las estadísticas a mi favor, para hacer una inversión. No voy a la loca, no al casino, no a ciegas, no me pongo a inventar, porque así se pierde dinero. Pero si te enfocas en lo que está comprobado y de verdad funciona, inviertes basado en fundamentos y no basado en tu opinión o en lo que dijo el primo o el tío o el vecino, entonces te va a ir muy bien. Pero mucha gente no sabe eso, no saben que pueden acceder a empresas trillonarias por $100. Trillonarias con T, como una Nvidia, un Apple. Puedes acceder a ese tipo, ese nivel. Disney, Walmart. Todas las tops por muy poquito. Si no te alcanza para toda la acción, que puede ser 100, 200, donde esté cotizando, ¿no? Quizá puede ser un poco más. No hay problema si no te alcanza para la acción. Puedes comprar una fracción de la acción. Similar a las criptomonedas. Las criptomonedas están disparadas, pero no necesitas tener todas esas decenas de miles de dólares para una criptomoneda. Puedes comprar una fracción. Tú puedes invertir $100 o $20 si quieres en un Bitcoin. No tienes que tener todo el capital. Entonces tenemos que entender que tenemos esa posibilidad. No importa cuánto ganes, sigamos el ejemplo de los $1,000, agarras un porcentaje, digamos 100, y si no lo tienes, ves en qué estás malgastando tu dinero. Yo les prometo que si yo hago una auditoría de cualquier persona, siempre puedo encontrar algo. Siempre, algo ahí que no me convence, que no le está sumando, que no le está agregando valor, que lo está distrayendo de sus metas, y agarramos eso y simplemente lo ponemos a trabajar. Si somos consistentes mes tras mes con eso, va a crear una gran diferencia en tus finanzas, pero hay que ser pacientes y no hay que ser irresponsables y hacerlo a la loca, sino a través de prepararnos primero para tomar las decisiones correctas. Me encanta que digas eso, porque yo creo que todo comienza con la base de educación financiera. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché el concepto. Me regalaron un ticket para este seminario de The Secrets of the Millionaire Mind, de T. Harv Eker. Sí. Esta amiga mía, Tiffany, que siempre le agradezco, me dijo, yo no puedo ir para este seminario y tengo este ticket que no sé qué hacer con él. Y yo estaba hambriento porque estaba en bancarrota. Y dije, yo voy, me pagué el autobús, yo vivía en Los Ángeles, de Burbank hasta el aeropuerto, que es casi 2 horas en autobús. Llegué todo sudado, me medio limpié en el baño porque yo estaba todo sudado, yo sentía que olía todo. Y entré a este seminario y empecé a escuchar por primera vez este tipo de conceptos que el otro día le preguntaba a mi papá, papi, ¿por qué tú nunca compraste stocks en Venezuela? Y me dijo, papi, es que yo no sabía que eso existía. O sea, no había una educación con respecto a eso, una conversación al respecto. Y yo me acuerdo en la casa, no se hablaba de dinero porque eso es considerado algo malo. Wow. Y si no hablas de dinero, no desarrollas esa habilidad, porque de lo que no se habla, ¿Cómo obviamente... vas a ganarlo y crecer? Exacto. Y yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar este tipo de conceptos, me abrió la mente completamente, porque fíjate que yo estaba trabajando de mesero en Pollo Loco, para la gente que no sabe, con el pago de una bancarrota, que son $21,000 que tienes que pagar porque es un proceso legal en Estados Unidos. Todos los amigos míos, consejeros, me dijo, vete a bancarrota, que esa es la solución perfecta. Sí. Y eso es un proceso legal como un divorcio. Y arruina tu crédito. Arruina todo. Entonces tenía todo esto encima, pero escuché y lo comparto contigo para que también puedas de alguna manera agarrar esta información. Empecé a entender de que yo fumaba cigarrillos y que yo me estaba gastando $20 en cajitas de cigarro y no me estaba dando cuenta porque me fumaba casi que una caja al día. Se acumula.
Entonces, ok, $20 al día. Exactamente. Cuando lo multiplicas por 7 días, Ajá. por 30, ahí estaba. Luego me di cuenta que mientras más pobre, más quieres aparentar que tienes el Starbucks en la mano, ¿no? Y yo estaba jodido con el uniforme de Pollo Loco, te juro, pero Dios. muy fashion con mi Starbucks. Dios. Y dije, ya va, aquí también, en ese momento costaban como $4. Aquí también hay un gasto diario que yo estoy comprando. Fíjate ya, el cigarro y Starbucks. Luego me di cuenta de que yo estaba comprando agüitas por donde iba. Hay una agüita, en vez de rellenar mi botella de agua una y otra vez. Otro gasto que había. Y fíjate que estoy hablando de gasto porque eso no me estaba trayendo nada. Yo podía rellenar y hacerle refill a mi botella de agua. Y sin embargo no lo estaba haciendo. Y luego empecé lo que tú decías, a ver qué cuentas tengo yo que me están sacando. iTunes, Spotify, y es 99 centavos por aquí, 2.99 por allá. Ni lo usas, te olvidas. Exacto. Y agarré todo esto y lo empecé a poner aparte, en una cuentita aparte. Y me acuerdo que al principio eran como $29. Y después 35. Y después 48. Y después, cuando aproximadamente tuve mis primeros dolaritos, fue que empecé a pensar entonces, ok, ¿ahora qué hago y ahora en qué invierto para educarme más? Exacto. No, y es increíble porque, mira, cada persona, he enseñado a miles de personas a invertir y nunca alguien no me ha dicho lo siguiente. ¿Por qué alguien no me enseñó antes? Porque cuando empiezan a estudiar la data histórica, si hubiera invertido, y no hay que adivinar en una empresa, es lo que yo siempre le digo a la gente, puedes invertir literal en el índice principal. Piensa en un índice como que un índice de un libro, que es como una lista. Okay. Un índice es como que un grupo de activos, ¿ok? Entonces la bolsa, el índice principal es el S&P 500, que son las 500 empresas más top del mundo, bueno, Estados Unidos, del mundo, no estamos hablando de un Apple, cosas así, que cotizan en la bolsa, mayor capitalización, o sea, las más grandes, lo mejor de lo mejor son un grupo de 500. Tú puedes invertir, compras una acción, inviertes en esas 500 como de una, en vez de estar, ¿cuál es la mejor? ¿Y será que esta es mejor que esta otra? Puedes olvidarte de eso, es lo que dice Warren Buffett, que es el número 1 del mundo en la bolsa, y simplemente vas al índice principal, ¿ok? Las personas cuando empiezan a estudiar y ven la data histórica dicen, si hubiera empezado hace un año, todo lo que hubiera podido ganar solo en el índice principal. Hace 5 años, hace 10 años y a un poco más, hace 20, hace 30. Imagínate ahora si tus papás hubieran, o mis papás, que tampoco sabían de la bolsa, cuando nosotros nacimos hubieran dicho, les voy a hacer un fondo a mi hijo con solo el índice principal de la bolsa, no me tengo que meter en nada más, mantenerlo, no tengo que hacer nada más, con poco dinero, no importa lo que tengan, eso con ceros hubiera salido multiplicado a lo largo del tiempo. Entonces, lo que yo quiero tratar de decir es que no tienes que ser el máximo experto ni tener toda la experiencia. Tienes que aprender, sí, pero con lo básico uno puede empezar a avanzar y crecer un montón. Pero lamentablemente el fallo en nuestra cultura es que eso nos enseña. La gente ni siquiera sabe qué es una S&P 500. Los padres, cuando sus hijos nacen, no tienen la menor idea que pueden hacer una pequeña inversión y asegurar el futuro de sus hijos, porque en nuestros países piensan en una inversión como que millonario, como tengo que comprar propiedades, un edificio, como que wow, para invertir necesito préstamos, crédito. Esa es la idea de los latinos de inversión, como que hay que tener mucho dinero, pero a través de la bolsa ha sucedido la democratización, que significa que puedes invertir un centavo. Literalmente, o sea, no metafóricamente, literalmente puedes meter un penny y tener una acción, un penny stock, ¿ok? Ahora, eso no es la inversión inteligente porque no es buena calidad, pero el punto es que eso nunca vas a poder hacer en bienes raíces. Claro. ¿Dónde vas a poder ir y invertir con un penny? Pero en la bolsa se puede porque es democratizado, tiene acceso para todos. Y que yo creo que erradicamos ese concepto porque como hispanos también, en mi pueblo se invertía en la tanda. O le decían el susú, que eran estas cosas que la gente ponía $20 y después hacían como una rifa. No sé cómo le decían en Perú, pero la tanda le decían en México o el susú le dicen en Venezuela y es estos tickets que te venden y ahí tú tienes a veces $50, $100 y los metes en la tanda, no sé cómo le dicen en otros países, pero pues no son inversiones inteligentes o invierten en el primo que está haciendo un negocito y ahí lo invierte. O sea, no nos informamos primero. Yo creo que
De ahí es el primer concepto, es erradicar cualquier creencia limitante de que tienes que ser millonario para invertir. O tener mucho dinero. Otro de las creencias limitantes más comunes. Estoy en otro país, estoy en Venezuela, estoy en Perú, estoy en, qué sé yo, en cualquier otro país. No puedo, eso es algo de gringos, eso es algo de Nueva York, de New York Stock Exchange. Puedes estar en cualquier lugar del mundo. ¿Saben qué significa la palabra democratizado? Que todo el mundo lo puede hacer. ¿Sabes qué otra cosa se ha democratizado en las redes sociales? Puedes estar en cualquier parte del mundo y crear un perfil, ¿sí o no? Y es gratis, ¿sí o no? Antes, para tener una audiencia, tú lo debes saber, antes tenías que estar en televisión, tenías como que no estaba democratizado el tema de tener un público. Ahora, hasta un niño puede meterse a Instagram, Facebook y comenzar a hacer contenido muy similar. La bolsa se ha democratizado. Bueno, sí tienes que ser mayor de edad a los 18 para abrir una cuenta, pero si eres menor de edad, si eres un bebé, tu papá la puede abrir por ti. Entonces, literalmente cualquier persona puede hacerlo, de cualquier país, ¿ok? No importa dónde estés, en Sudamérica, y tengo estudiantes en Latino Wall Street desde Sudamérica, Europa, Australia, Dubái, Japón, están por todas partes, ¿ok? Y cada uno empieza con lo que le funciona. Y hay que ir a un banco, ¿por dónde se arranca? Online. Literalmente, ese es otro de los temas. Como está completamente democratizado, lo puedes hacer desde tu casa, ¿ok? Abres una cuenta, una plataforma de inversión y ese es tu acceso a Wall Street. Cuando la abres y te aprueban, es como que si tuvieras una cuenta de banco, pero ahora puedes ganar dinero con tu dinero que colocas, ¿no? Entonces puedes colocar lo que te funcione. Si quieres, colocas $20. Si quieres, colocas 100. Si quieres 1000, 10,000, lo que te funcione. Este es el mundo donde no hay límites. O sea, literalmente uno puede ganar muchísimo. Estas son las historias locas que ustedes escuchan, que una persona que tenía poquito dinero ganó un montón de dinero, ¿no? No me gusta enseñar con esa lección de que vas a poner un poquito, un centavo y se va a convertir en 1,000,000, porque eso no es, no estoy diciendo que no ha pasado, pero no es lo que generalmente pasa. Lo que yo les puedo asegurar es que si invierten en lo comprobado y son consistentes y lo hacen por suficiente tiempo, hay algo que se llama el compounding, ¿no? Que es cuando se va acumulando el interés compuesto. Es decir, inviertes consistentemente mes tras mes en lo comprobado, en la mejor calidad, mes tras mes. Con el tiempo, tenemos más de un siglo de data histórica que te va a ir excelente y que vas a poder asegurar tu futuro, pero tienes que hacerlo por suficiente tiempo. Y creo que es ahí donde alguna gente falla porque quieren todo inmediato. Y ojo, hay la forma de generar ingresos el mismo día en la bolsa, eso es a través del trading, que también lo hago, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. De un futuro, de invertir para tus hijos, para tu futuro, para tu jubilación. Entonces, uno hace eso de la forma comprobada. Puedes también agarrar una parte y hacerlo para corto plazo. Tiene un poco más de riesgo, pero que se puede ganar y se puede ganar todos los días. Pero te toca más educación, te toca prepararte más, porque eso es como el siguiente nivel. Pero me gusta que estés tocando ese tema, porque yo conozco gente que ha empezado, se ha incentivado a hacerlo y cuando más o menos ve, porque más o menos funciona así, si pones 2, al año se puede convertir en 4, al año 4 se puede duplicar a 8, 8 se pudiese duplicar a 16, 16 a 24, entonces por eso habla del efecto compuesto, porque se va acumulando y al principio parece lento y parece imposible y parece lejano, pero ese efecto compuesto con el paso de los años y del tiempo entonces se vuelve grande. Por eso de los consejos es mientras antes empieces, mejor, aunque nunca es tarde. Yo empecé a los 30 y pico y sí dijo, ay, hubiese empezado a los 12 ya fuera, pero pues no podemos cambiar el pasado, solamente podemos actuar el día de hoy con lo que tenemos hoy, con la información que tenemos hoy. Lo que sí es importante también resaltar, mi Gaby, es de que tengo amigos, amigas que lo han hecho y apenas se va para arriba, ¡ay, me voy a comprar el iPhone! Sacan el dinero y se compran el iPhone con eso. Entonces es como que lo acabas de arruinar. Sí, queremos, o sea, lo que ganamos reinvertirlo, porque esa es la forma de crecer, ¿ok? Pero me llevas a un punto interesante. Yo, cuando vivía en Nueva York, uno de mis mentores de Wall Street me dijo, Gaby, yo quiero que con la primera vez que ganes $1,000, te vayas a, me acuerdo que en esa época Christian Louboutin, unos zapatos conocidos, te vayas a la Quinta Avenida Christian Louboutin y compres unos zapatos de $1,000. Y obviamente me reí porque pensaba que estaba bromeando. Me dijo, no estoy bromeando. Me dijo,
cuando tengas tus primeros $1,000 en la bolsa, quiero que vayas y compres los zapatos más caros en ese momento, estoy hablando hace muchos años, porque te va a cambiar tu relación con el dinero para siempre. Vas a tener algo tan caro y tú no tuviste que trabajar por eso. Ese va a ser un dinero gratis que te dio la bolsa y te vas a comprar algo que de otra forma no lo harías con tus ingresos, con un dinero que tú te has ganado. O sea, cuando la bolsa te dé 1,000, ve y cómprate eso y te va a volar la cabeza, y tu relación con el dinero, que no necesitas trabajar para ganar dinero, que puedes producirlo en la bolsa, te va a cambiar la vida. No lo hice con mis primeros 1,000 porque estaba ahí muy enfocada, pero eventualmente lo hice con una ganancia de la bolsa, me compré los zapatos y yo te digo que desde ese momento nunca miré el dinero de la misma forma, tenía razón. Obvio, no es una buena idea con tus ganancias ir y empezar a comprar cosas de diseñador, eso no es lo recomendado, pero la lección es muy poderosa cuando te das cuenta que no tienes que trabajar para ganar dinero, que hay otras formas, ¿ok? Que puedes invertir y a través de tu dinero ganar un dinero y con eso, lo que sea que es tu gusto, permitírtelo. Eso te cambia el chip y cuando cambias tu mentalidad, cambias tu vida. Yo tengo una tía, para ponérselo a doña Eugenia que nos está viendo y don Pedro que nos está viendo. Yo tengo una tía que me enseñó esto y me lo enseñó de una manera muy fácil a lo que tú estás diciendo. Y era, son mis tíos que siempre tuvieron dinero en mis ojos, ¿no? Fueron los que realmente salieron adelante. Y yo hace poco tuve la bendición de conectar nuevamente con mi tía y vernos aquí en Estados Unidos y le pregunté, ¿por qué tú y mi tío, pues, salieron adelante y pudieron viajar internacionalmente y tenían el carro del año y tenían edificios y propiedades? ¿Cuál fue tu concepto? Porque mi tía, viviendo en Venezuela, ni siquiera hablaba español, hablaba árabe. O sea, pero sin embargo tenían conceptos que eran interesantes. Y me dijo, hijo, mira, sobrino, te lo voy a explicar. Me dice, tú tienes un vaso de agua. Yo nunca gasté lo que estaba dentro del vaso. Nunca me fui de viaje con ese dinero, nunca compré un carro con ese dinero, nunca compré una propiedad con ese dinero, porque eso era para pagar la luz, la comida, la casa, para ahorrar un porcentaje. Yo solamente me iba de viaje con lo que se rebosaba del vaso. Es decir, con el pasivo. Solamente vas y te compras los Louboutin con eso que te produce ya tu dinero. Gratis. Y eso me cambió completamente la visión, chip, porque dije, sí. wow, claro, solo te vas de viaje o compras la cartera o lo que sea, o le haces los 15 años a tu hija con lo que se rebosa del vaso. Yo creo que como no tenemos esa información, los hispanos, si te ganas 1,000, esos 100 que te sobran, lo pones al lado, pero es para hacer los 15 años de tu hija, o para comprarte el vestido, o para irte a emborrachar. Y no, entonces obviamente te estás comiendo tu sueldo. Exacto, y estás retrasando lo que puede crear un patrimonio. Yo quiero que las personas lo piensen así. Siempre agarren un porcentaje cada mes, el que te funcione, y 100 fue para dar un ejemplo, ¿no? El que te funcione para invertirlo en ti. Va a ir una cuenta a tu nombre, ¿ok? Pero no una cuenta para tener dinero muerto, sino para ponerlo a trabajar, ¿ok? En una plataforma de inversión. Obvio, no hagan nada sin aprender antes. Hay que educarnos como todo en la vida. Para que te vaya bien en algo, tienes que educarte y prepararte. Pero no se estresen. No tiene que ser años de años. Pueden aprender lo básico y con lo básico empezar. Gaby, ya que hablamos de muchas cosas y hablamos de Latino Wall Street, yo quiero irme un poquito a Perú. Añitos atrás, poquito. ¿Cómo fue el crecimiento tuyo con tus papás? ¿Qué aprendiste tú diferente? ¿Por qué esta niña, en qué ambiente creció para tener tantas hambre y sed de éxito? Sí, mi familia en Lima, la capital de Perú, fue clase media alta. ¿Ok? Entonces mi papá le iba muy bien en sus negocios, en sus empresas. Y mi mamá estaba en un NIC, que es así como un clinic de network marketing. Y se ganaba carros y era súper exitosa. Entonces yo de verdad crecí con unos papás que admiraba, que les iba muy bien y vivíamos muy bien. Iba al colegio británico de Lima con la hija del presidente. Entonces tuve muy buenas oportunidades y fue un mínimo porcentaje en Perú de la vida que me pudieron dar. Hasta que mi papá, por más que él haya sido un hombre exitoso de negocios, lamentablemente
no tenía educación financiera. Y regresamos a este punto. Tener éxito en negocios no significa que tengas educación financiera. Puedes ser bueno en negocios, pero si no sabes invertir, diversificar, proteger tu dinero de diferentes ángulos, entonces no tienes ni lo básico de educación financiera. Mi papá no tenía eso, solo era un profesional que le fue bien en sus negocios hasta que un socio le robó todo. ¿Ok? Todo. Y no tenía su dinero ni diversificado, ni en diferentes cuentas, ni de jubilación aquí, ni un fondo de inversión para nosotras. Todo en una cuenta conjunta con su socio, en quien confiaba, se supone era su mejor amigo, y de la noche a la mañana un día, cero. No tenía ninguna otra cuenta de ahorros, o sea, ni lo más mínimo de diversificación de cuentas de corrientes y cuentas de ahorros. O sea, olvídense de inversiones, ni lo más mínimo, y de la noche a la mañana nos quedamos sin nada. Entonces, de vivir una vida en Perú privilegiada, porque sí es privilegiada ir al colegio al que fui y todo eso, nos quedamos sin nada. Y mi papá tuvo que tomar la decisión de, bueno, estamos en cero, vamos a perder la casa. O sea, literalmente teníamos una casa, la perdimos, nos quedamos en nada. Mi papá tenía hermanos en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, que eran americanos, que estaban ahí desde niños, bueno, desde adolescentes, que se habían casado con americanas, y mis primos todos son gringos, o sea, casi no hablan español, porque pues de décadas atrás, nacidos en Estados Unidos, son todos mis primos, ¿no? De Nueva York. Entonces, mi papá dijo, me tengo que ir con mis hermanos a Estados Unidos, pues ¿qué otra opción tengo? Nos hemos quedado sin nada en Perú. Y mi mamá... ¿Cómo asimilaste tú ese momento como adolescente? Fue un shock, tenía 12 años, bueno, 11 años, y hasta los 11 mi vida había sido como una burbuja, ¿no? Y en ese momento, o sea, fue como un trauma, como que no entender, y luego que este problema económico, o esta quiebra, ¿no? Nos separe a la familia, porque mi papá se tuvo que ir a Estados Unidos solo, pues a buscar trabajo, oportunidades, y se fue a Nueva York porque sus hermanos, ¿ok? Sus 3 hermanos estaban en Nueva York, ya tenían una vida, son ciudadanos y todo eso. Entonces se fue a buscar oportunidades, a buscar trabajos, ¿no? Lo que sea, ayudarlos a ellos en sus trabajos. Y después de unos meses nos trae a nosotras cuando ya tiene como que lo básico, ¿no? Pero literalmente, o sea, teníamos como que los días contados en la casa en la que estábamos viviendo, porque nos iban a embargar la casa y llevarse hasta los juguetes. Entonces fue como que muy traumático para mi familia, y todo fue, eso se puede evitar, porque mi papá no diversificó, porque no tenía lo básico de educación financiera, porque simplemente no tenía otra cuenta donde estaba protegiendo nuestro futuro. O sea, íbamos a un colegio tan caro y ni siquiera tenía algo separado para eso, o un fondo de educación. O sea, les estoy hablando de cosas que son muy sencillas en el mundo de finanzas, como diversificar, como un fondo de educación, un fondo de jubilación. Todo era en este negocio, en esta cuenta, y se va a cero. Y y es así como terminamos en Estados Unidos, ¿no? No es porque decidimos, sino por Ese necesidad. trauma, tú hablas de un trauma y a veces yo creo que esos momentos difíciles crean traumas en nosotros. Yo todavía siento que con la terapeuta sigo trabajando el trauma que creó mi proceso de quiebra financiera. Y ya era adulto, no me quiero imaginar a los 12 años. Sí. ¿Qué creencias te creyó y cómo las has trabajado para ahora educar financieramente? O sea, ¿en qué te enfrentaste? Está completamente conectado, Alejandro. O sea, yo me acuerdo haber estado como que en shock, pero con rabia y también con confusión, pero me acuerdo haber estado sola en mi cuarto un día y decir, yo no sé cómo, pero yo voy a ser multimillonaria. Yo no sé cómo, pero yo voy a hacer algo grande con el dinero. Y miraba, me acuerdo, en las películas con las Torres Gemelas que en ese tiempo existían, y me visualizaba ahí en Nueva York, y yo no sé cómo, pero yo voy a tener millones de dólares. Y esto nunca le va a volver a pasar a nadie en mi familia. O sea, como que me despertó como un fuego interno, como que ese trauma de que yo empecé a alucinar que yo iba a ser alguien grande en el tema de dinero por ese dolor, para no tener que pasar ese dolor antes. Y literal me repetí, o sea, nunca vamos a volver a pasar por esto. Ellos nunca van a tener que pasar por esto porque yo voy a hacer algo, y ni siquiera estaba segura en qué iba a hacer exactamente, pero algo con dinero, algo con finanzas. De ahí fue que nació
eso. Desde ese momento dediqué mi vida a aprender, a ver películas, a leer, a preguntar, a la forma que sea, de descubrir cómo la gente se convierte en millonarios, cómo la gente invierte exitosamente, ¿no? En ese momento no lo entendía como inversiones, lo entendía cómo la gente termina acumulando tanta plata, tantas casas. ¿Cómo? ¿Cómo la gente le dura su dinero? No se le va de un día a otro. Tiene que haber una forma, o sea, es imposible, eso no le pasa a todos. Claro, porque yo también iba en mi colegio, conocía un montón de gente con mucho dinero y también de generaciones, ¿no? Entonces, obvio, tiene que haber una fórmula que dure generación tras generación tras generación y no un día te despiertes, no tienes nada. O sea, algo falló, aquí hay un hueco y desde ese día dediqué mi vida a descubrir, a buscar respuestas. Y consigo mis respuestas a los 18 años, 6 años después, cuando me aceptan a la Universidad de Nueva York en Manhattan, New York University o NYU, becada, ¿ok? Fui muy buena estudiante, me saqué muy buenas notas y me dieron una beca. Y recuerdan que ya estábamos en Nueva York porque mi familia, por parte de mi papá, está en Nueva York. Perdón, ¿cómo escoges New York University? Porque, o sea, hay muchas posibilidades y cuando de pronto tienes traumas de dinero, dices, me voy a ir por la más chiquitita, por la más, tú sabes, que nadie me vea. Tú te fuiste a NYU, No, o sea, al contrario, Alejandro. ya va, danos esta fórmula, mamacita. Al contrario, Alejandro, o sea, yo, a ver, también tenemos que poner en contexto cómo crecí, o sea, yo fui a un muy buen colegio. Claro. Y yo estaba muy clara en las oportunidades que te abre ir a un colegio británico y estar sentada al lado del hijo del presidente. O sea, yo tenía muy claro que colegios top, universidades top, abren puertas. Entonces yo no me iba a ir a algo así chiquito porque, o sea, no era quien era yo. Pero qué bello que tienes ese punto, porque a veces las circunstancias nos definen y dejamos que el pasado o algo que sucedió en nuestra vida moldee completamente tu futuro. Y no, tu pasado, tu biografía no define quién eres y tú decidiste convertir esa situación, en vez de convertirte en una víctima, lo convertiste en una victoria. En una victoria, exacto. Entonces ¿cómo escojo su universidad? Bueno, recuerden que ya estábamos viviendo en Nueva York, porque mi familia, mis tíos, todos son un poco más que de Nueva York, porque llegaron muy jovencitos, mis primos son nacidos en Nueva York, entonces estábamos específicamente en Long Island con mi familia, que es las afueras de Nueva York. Entonces, cuando se trataba acerca de buscar una universidad, yo de verdad que no apliqué a nada fuera de Nueva York. Yo apliqué unas cuantas, pero yo estaba muy clara que me quería quedar en Nueva York, mi familia está en Nueva York, y mis sueños de pequeña, recuerden esas fotos que yo visualizaba en las Torres Gemelas, bueno, ese punto ya no existía, pero eso era como mi meta, ¿sabes? Como que Manhattan, desde niña, por películas y cosas. Entonces estaba en Long Island, que estaba a 1 hora y media de Manhattan, entonces yo estaba muy clara que iba a terminar en Manhattan. Por eso escojo NYU y me dan una beca, que fue la mayor bendición porque esa universidad cuesta una fortuna y ahora, con la inflación, está en los 4 años casi $500,000. O sea, es las universidades más caras del mundo, al lado de Harvard. Y bueno, en ese tiempo costaba $250,000 para ir 4 años. Les estoy hablando desde del año 2008, 2009, 2010, 2011. O sea, en esa época costaban $250,000, pero yo no tuve que pagar eso, pagué un porcentaje de eso porque la beca me cubrió una gran parte. Entonces esa beca para mí fue como la señal de Dios, que Dios me decía, te apoyo, cuenta conmigo, y me regalaron dinero por mis notas, porque era buena estudiante. Y es así como termino yendo. Apliqué a otras universidades, pero no eran, en Nueva York, no eran top como NYU, y ninguna de ellas me ofreció dinero. Entonces era obvio la razón por qué terminé yendo. Y bueno, cambió mi vida porque nuevamente no fue, aunque no lo creas, no fue lo que me enseñaron en el sistema tradicional, fue la proximidad a Wall Street. Wow. Los que conocen Manhattan, mi universidad en el Village está a unos pasos de Wall Street y mi dorm room, que es mi residencia estudiantil, era la residencia más cerca a Wall Street. Podía ir caminando al New York Stock Exchange. Y he podido terminar en Union Square, los que conocen, ¿no? Como que un poquito más alejada aquí, pero terminé en lo más cerca a Wall Street. ¿Cómo es la vida? Yo no escogí, ellos me colocaron. Entonces, no, o sea, yo muy rápidamente, yo ya estaba todos los días ahí afuera, ¿a quién voy a conocer? Terminé con un chico de Wall Street, casi nos casamos. Y cosas así, pero el punto es que yo estaba muy ahí, como que siempre caminando a los alrededores, que en la cafetería de al lado, porque era mi zona.
Claro, con ¿no? el ojo abierto también, o sea, atenta a la oportunidad, porque podrías estar también de rumba, ¿no? Claro. O sea, estabas presente en lo que querías y yo creo que eso es importante porque clarity is power y también proximity is power. O sea, Demasiado. al estar sentada al lado de la hija del presidente, que sí es una posición de privilegio, pero también de agradecimiento por todo lo que tu papá también Sí. trabajó para darte a ti esa bendición, eso te da proximidad a información. Porque pues yo creo que los latinos también tenemos diferentes conceptos sobre el dinero, sobre las posiciones, y yo creo que el dinero simplemente expande quien ya eres. No, y cómo piensas también, porque me acuerdo que en mi colegio británico en Perú, todos, la meta de cada una de las personas en el salón era a qué lugar de Estados Unidos o de Europa voy a estudiar. Mm, ¿Cuál es la mejor universidad? O sea, nadie pensaba y me voy a quedar en Perú. Nadie. Todos estamos enfocados en el primer mundo. Y siempre esa era la meta, la visualización, lo de la pizarra, nos preparaban, de hecho yo estudié inglés y francés desde kinder, mm, nos preparaban para ser multilingües y para irnos al extranjero a hacer nuestra vida, por eso era un colegio británico en Perú, ¿no? Los hijos de los embajadores, o sea, todas las personas importantes estaban ahí. Entonces yo creo que esa mentalidad ujú. me ayudó rodearme de esta gente, por más que era muy chica, cuando en la adolescencia, ¿no? Empezamos de cero y ya no tenía nada, mis papás estaban como típicos inmigrantes en Estados Unidos intentando pagar las cuentas, empezando de cero, después de haber estado en el top, eso me enseñó a mí, pero yo me acuerdo cómo piensa la gente exitosa. Yo me acuerdo cómo los que tienen dinero por generaciones no se limitan, no es cuál es lo mejor, el mejor lugar, el mejor contacto, la mejor universidad. Y mira, sabes que aún así no puedas, aún así me hayan dicho que no, el solo intentarlo, pienso que te hace crecer. Qué bello eso que dices. Hoy te admiro aún más por esos pensamientos y por la claridad que tienes y que siempre has tenido tu alma, además de buscar lo mejor. Porque a veces yo creo que estas circunstancias, y me acuerdo en el momento mío de bancarrota, fíjate que yo fui el opuesto. Eh, mi, mi esposo Alejandro me pregunta, ¿por qué tú fuiste a buscar trabajo a Pollo Loco? ¿Por qué no te fuiste a Gucci, a Tiffany? Ya yo había hecho telenovelas, yo ya había hecho muchas cosas. Mi autoestima estaba tan pisoteado. Wow. Y ojo, yo lo descubrí cuando él me hizo la pregunta. Me dijo, una pregunta, ¿por qué tú decides buscar trabajo después de haber conducido los premios Billboards y haber tenido casas y coches y todo? ¿Por qué fuiste a buscar trabajo a Pollo Loco? Que no tiene nada de malo. Yo fui muy feliz allí y me enseñó la mejor lección de mi vida y me enseñó a valorar quién soy hoy. Pero fue una pregunta importante. Yo decidí contarme una historia diferente a la tuya. Yo decidí quedarme en el papel de Increíble. víctima y decir, ¿por qué esto me pasó a mí? No merezco nada, no soy lo suficiente, Wow. no me merezco entrar a Gucci a buscar trabajo. Entonces me fui a buscar trabajo a un sitio de comida rápida. Fíjate No puedo lo que creer. es importante. El reflejo, o sea, tu decisión fue un reflejo de tu interior. Es por Exacto. eso que dicen que lo que tienes en el exterior es simplemente un espejo de lo que tienes adentro, ¿no? Si yo me hubiera ido a la universidad más chiquita, digamos la más barata, hubiera sido un reflejo de lo que yo pensaba que era posible para mí. Pero yo estaba segura que yo podía crear algo grande, solo necesitaba la oportunidad, Y qué ¿no? bello, y también qué bonito, Gaby, porque seguro que mucha gente que está pasando por momentos difíciles elige también tener un entorno de amigos que no les sume y Mm, a veces hay que separarse de la manada para ser diferente. A mí me tocó tomar decisiones distintas y separarme de amigos que quiero y respeto y bendigo su camino, pero no era el mío. Y yo creo que a veces el entorno nos define y por eso lo que dijiste, proximidad es poder. Mira, si nosotros nos ponemos a jugar con mi primo Pedro tenis, que no juega nada de tenis, ¿verdad? Yo voy a ser un jugador de tenis mediocre. Yo no juego nada de tenis. Pero un ejemplo que pone Tony Robbins que me encanta. sí, Si a mí me pones a jugar con mi primo Pedro, yo no mejoro. Pero si tú metes en esa cancha a Serena Williams, de alguna u otra razón yo mejoro. sí, Yo elevo mis estándares y de claro, eso se trata la la vida, vida. cambiar la conversación. Y no importa dónde naciste, que tu mamá no haya tenido dinero, que tu papá se haya quebrado, Ujú. que mi papá no haya tenido información financiera o que tú hasta esta edad tengas 40, tengas 50 y digas, pero hasta ahora no he hecho nada. Es que la vida la comienzas a reescribir es ahora. No importa lo que pasó,
con tu antepasado. Lo importante es lo que va a pasar de tu presente para adelante. 100%, 100%. O sea, uno tiene el poder de transformar la vida, solo te lo tienes que creer y tienes que bloquear el ruido, porque siempre va a haber gente, y yo siempre tuve gente, que no apliques en NYU, no te van a aceptar, que no, la beca eso solo lo dan al 1%, que esto, ay, ¿qué vas a poder hacer en Wall Street? Ay, no, ¿y quién va a escuchar a una mujer latina y joven para colmo cuando pueden escuchar un Warren Buffett? A mí me decía eso gente que yo quería, o sea, personas que yo no haters, sino personas que, tú sabes, sí, por protegerte, por quererte, me exacto. decían, pero ¿quién va a escuchar a una mujer latina y encima joven cuando pueden escuchar al magnate de casi 100 años? Yo, ¿sabes por qué? Porque hay gente que no habla inglés. ¿Sabes por qué? Porque él no es accesible como yo puedo ser accesible. ¿Sabes por qué? Porque muchas mujeres latinas no se identifican con un gringo de 100 años. ¡Qué maravilla! Entonces, es que es cierto. Tener esa como que seguridad en tu visión y no dejar que otros pues te bloqueen y te maten tu ilusión, ¿no? Tu sueño. ¿Cuál fue el momento que cambió todo para formar Latino Wall Street? ¿Hay un momento que lo definió? Mira, yo empecé Latino Wall Street en el 2019. Estoy en la bolsa del 2009, porque recuerden que es universitaria. Yo empecé de a pocos, pero empecé a invertir. Entonces, empezar en la bolsa en el 2009, a lanzar Latino Wall Street después de 10 años, en el 2019. O sea, no fue que un día aprendí a invertir y al día siguiente, no. O sea, después de prepararme por una década, vivía enfrente de la Quinta Avenida, tenía todos los resultados. Todos me preguntaban cómo has hecho, quiero aprender de ti. Le enseñaba a mis familiares y a mis amigos para ayudarlos y apoyarlos. Y ellos mismos fueron los que me dijeron, no todos, pero algunos me dijeron, ¿sabes qué? Hay algo aquí, o sea, tú puedes crear algo grande. Entonces, por la motivación de algunas personas clave fue que me animé a hacerlo, pero todo empieza como esa decisión en un seminario que voy de desarrollo personal y profesional, donde conozco a mi esposo, ¿ok? Ahora mi esposo, en ese tiempo, él tenía una novia y yo también tenía un novio, entonces cuando nos conocimos en ese seminario no era así romántico para nada, ambos teníamos otras parejas, era más como que un lugar donde uno va a hacer networking y aprender. Entonces yo me acuerdo que cuando él participaba en el seminario, yo lo admiraba porque él empezaba a compartir el movimiento que había creado, todas las organizaciones donde él estaba haciendo una gran diferencia. Y empecé a compartir un montón de eso, también su experiencia siendo programador. Entonces yo me quedé con eso. Y ese seminario me dio tantas ideas de que ahí me decidí, tengo que montar el movimiento. Y el primero que busqué fue a mi esposo, que en ese momento no era mi esposo, era un conocido, porque toda la experiencia que él compartía que tenía, yo dije, yo necesito a alguien como él, alguien que sepa crear movimientos, alguien que sea programador, porque alguien me tiene que montar todas estas cosas online, que estoy en cero con eso. Alguien que tenga experiencia con redes, o sea, todo como que su currículum, él era muy, participaba mucho en seminario, entonces tenía muy buena exposición. Entonces yo lo busco a él como clienta. ¿Ok? Y yo literalmente le pago a él. Es así como comenzamos. Le pago a él para que me monte mi idea, para que me materialice mi idea. Porque eso es lo que hacen los programadores. Tú les das una idea y ellos te la hacen realidad, la materializan. Entonces fue así como empecé. Fue el seminario que me dio el impulso, pero también fue conocer a la persona que lo permitió, que me permitió hacer lo posible, porque uno puede ir a un seminario y estar claro, ok, pero ahora ¿cómo lo hace? O sea, claro, tienes que tener como que una forma, una vía, y eso para mí es simplemente encontrar a alguien que te pueda apoyar, porque solo nadie logró nada, ¿no? Y creo que también ahí hay una lección importante, porque el éxito deja huellas. Yo pienso que si queremos lograr algo, tenemos que buscar a alguien que ya lo esté haciendo, y modelarlo, exacto, inspirarlo, motivarnos en esa persona, porque es que ya todo está preinventado. Exacto. Tú le puedes dar tu toque, tú le puedes dar tu color, tú le puedes dar tu sabor, pero al final ya hay fórmulas de gente exitosa que lo ha logrado. Entonces, creo que el hispano también tiene como mucha pena de decir no sé de dinero, no sé de inversión, y es como todo un tabú. Y no sé, está bien que no sepas. Y es importante hasta reconocerlo. Pero fíjate que tú también buscaste a alguien
que ya lo estaba logrando. Que tenía experiencia con lo que yo quería hacer. Exacto. Entonces es simplemente lo que sea que quieras aprender, inversiones, negocios, busca a alguien que ya tenga la experiencia, que tenga la trayectoria también de éxito. Yo conocí a personas que él también había ayudado por ese seminario y los había impulsado y se habían disparado en todo lo que habían hecho. Entonces yo dije, no, tiene que ser con él, ¿no? Entonces pienso que fue Dios, ¿no? Que Dios me hizo ir a ese seminario. Nos puso en ese mismo salón, nos conocimos, yo lo contrato como una relación laboral y pues luego termina siendo una relación romántica. ¡Qué maravilla! Gaby, ¿cuál de pronto fue algún tipo de error que cometiste que no volverías a repetir? Yo sé que también en esta historia bella y hermosa también hubo momentos difíciles de pérdida. Uh-huh. ¿Cuál fue ese momento y cuál es la enseñanza que te dejó? ¿Qué jamás harías nuevamente? En inversiones. Sí. Definitivamente he tenido etapas donde me he dejado llevar por la emoción, como que por una empresa nueva que se está lanzando. Y hay algo en inglés, y bueno, que se usa mucho en la bolsa, que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, ¿ok? Y en la bolsa se ve tan, o sea, cuando el Bitcoin se está disparando, la plataforma de Coinbase se vuelve la número 1 descargada, descargable uh-huh. de todas. O sea, eso es un perfecto ejemplo del FOMO porque es como que puede ser la número 40, pero en el momento que se dispara al máximo se vuelve la número 1, todo el mundo está ahí queriéndose meter cuando algo está disparado. Entonces, ¿cuál ha sido el error? He tenido etapas donde me he dejado llevar por emociones, como que por lo nuevo que recién se lanza la bolsa, se llama IPO, que es Initial Public Offering, en español es oferta pública inicial, que significa cuando una empresa se va de privada a pública. Y cuando se va de privada a pública, no tienes idea en qué estás invirtiendo, es un casino porque no tienes dónde estudiar sus hojas de balance. Si yo soy una empresa privada y me voy a pública, ¿cómo vas a estudiar si no tienes acceso a mis documentos, a los fundamentos? No me puedes hacer rayos X. Acabo de salir a la bolsa. Es un casino. Es como casarte en ese primer date. Sí, es como que no sabes nada. Y he cometido errores, lamentablemente, ¿no? Un par de errores, sí aprendí. ¿Es verdad que perdiste 4 millones? 4 millones, ¿no? Sí, ¿no? No, 4 millones no. Yo leí por ahí de los chismes de que perdió 4 millones y yo te le quería preguntar. ¿En sí, chismes? ¿En cuál chisme? No sé, las páginas. ¿Qué? De verdad. No, pero 4 millones no he perdido. Pueden ser de la moneda peruana, puede ser. No sé quién dijo eso. No, pero lo contaría si hubiera, porque eso también puede ser una gran lección. Una vez conocí a alguien que fue un mentor que me dijo, mira, yo he perdido 100 millones haciendo negocios y todo. Y yo así, ¿cómo no estás deprimido? Me dijo, no, como yo lo veo, mi punto de vista es, nadie tiene la educación que yo tengo. Yo tengo una educación que vale 100 millones. ¿Quién más aquí puede decir que tiene una educación con ese valor? Es decir, yo aprendí tanto al perder 100 millones, que ahora soy billonario porque perdí 100 millones y aprendí cómo recuperarme, cómo multiplicar. Si no hubiera perdido esos 100 millones, jamás estaría donde estoy. Y me dejó así muda. Entonces, mi peor error ha sido emocionarme con algo nuevo que sale y que te quede de consejo, ¿ok? Ir corriendo en como la euforia, porque también soy humana y también me ha pasado, o sea, tengo más de 15 años en la bolsa, he tenido un par de momentos así muy emocionantes y luego la empresa termina haciendo fraude, la botan de la bolsa, me pasó una vez, la botaron, o sea, literal, era un fraude, una empresa china, ¿ok? La saca, yo quería diversificar, hoy tengo una inversión en China, qué chévere. Y eso es muchos años, estoy hablando hace muchos años, pero terminó siendo un fraude, la botaron y mis acciones, lo que uno piensa, las acciones por último bajan de precio, pero siempre el dinero está ahí, luego suben, se recuperan, en lo comprobado, pero si es un fraude, al cero. ¿Ok? Entonces, cosas así, que es el mismo error. Dejarte llevar por la euforia, por lo del momento, lo nuevo, lo que no se puede estudiar, lo disparado, el FOMO, es la fórmula para perder. Tú hablabas hace ratito de diversificar, y creo que es una palabra que tú y yo hemos aprendido, pero de pronto la gente en la casa no sabe qué significa diversificar, cómo poner esos diferentes huevos en diferentes canastas. ¿Y cuál es, en tu opinión, una fórmula balanceada para diversificar? Claro, diversificar, bueno, tenemos que empezar con la base, ¿no? Para construir un edificio, si no tenemos una base sólida, el edificio se cae. Nadie quiere crear algo y que no le dure
y que después de un mes, un año, se cayó. O sea, nadie quiere eso, todo ese esfuerzo, imagínense, no. Entonces tenemos que crear una base sólida y eso empieza poniendo nuestras finanzas en orden, ¿ok? Teniendo esos gastos innecesarios bajo control, ¿ok? Asegurándonos en estar positivo, es decir, no gastar más de lo que nos entra y teniendo esas cosas básicas fuertes, sólidas. Luego de eso, podemos empezar a construir el primer ladrillo, ¿ok? Pero tenemos que hacerlo diversificando. ¿Qué significa eso? Los primeros $100 lo inviertes en un índice principal, ¿ok? Y si bien puedes ser consistente con eso y mes tras mes hacer eso, cuando agarras otra inversión, no puedes hacer todo en la misma inversión, porque aún así tengamos data que por más de un siglo esa inversión te va a funcionar, quieres diversificar y tener otra inversión. Y lo más inteligente, por lo menos en la bolsa, que es mi especialidad, es diversificar en un activo que tenga una correlación inversa. ¿Qué significa eso? Si estás en el índice principal de la bolsa, eso tiene una tendencia, es así. Tú miras el gráfico, es así, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero para arriba, por más de un siglo, ¿ok? Sube y baja, sube y baja, sube y baja, con tendencia alcista. Perfecto. Pero hay los momentos como hubo en la Gran Depresión, la Gran Recesión, los ataques terroristas, guerras mundiales, que no ha pasado en los últimos 100 años, que baja. ¿Ok? Está comprobado que aún así baje, ataque terrorista, que nos maten un presidente, como nos mataron a John F. Kennedy, que no ha pasado, eso baja. Una pandemia. Pandemia, exacto. Todo lo peor que ha pasado, eso baja. Pero está comprobado por más de 100 años que siempre sube y siempre se recupera. Por eso Warren Buffett le dice la mejor inversión del mundo. Cuando eso baja, tú quieres tener una inversión diversificada que contrarreste ese bajón, que en mercados bajistas una inversión que suba. Entonces, cuando tu inversión está roja, que inevitablemente algo en algún momento va a pasar si inviertes a muy largo plazo, quieres tener una inversión que esté verde cuando esto esté rojo. Y eso lo hacemos a través de las materias primas. Entonces, ¿qué es lo más? Hay muchas materias primas y con eso me refiero a oro, plata, cobre, litio, uranio, ese petróleo. Uno puede invertir en eso en la bolsa y con muy poquito dinero, ¿ok? El oro viene siendo el rey. De todas las materias primas de las épocas de los reyes, desde que comenzó el mundo, el oro es la inversión más comprobada. Tiempos antiguos era físico, necesitabas tu caja fuerte, necesitabas ir en persona, comprarle al señor. Ahora ya todo está democratizado. Puedes hacer una inversión en oro, en el Gold Trust, que literalmente tu dinero está respaldado con oro. ¿Eso qué significa? Tus dólares ahora mismo no están respaldados con nada. En la época de Nixon, ¿no? En esos tiempos antiguos, el dólar estaba respaldado por el oro. Ahora el dólar está respaldado por nada. La única razón que tu dólar tiene un valor es porque el gobierno dice que tiene un valor, porque la Reserva Federal, porque tenemos acuerdos con organizaciones y líderes y decimos que el dólar vale, pero es papel. El dólar no tiene ningún respaldo tangible. Tu inversión de oro sí, porque cuando inviertes en el Gold Trust, estás invirtiendo en literalmente oro real que está en un almacén y ese dinero está respaldado por oro, así que es más seguro que tenerlo en dólares. Cuando el índice principal de la bolsa baja, el oro tiende a tener una correlación inversa y subir. Entonces, la diversificación viene en buscar, sí, la inversión más comprobada, la top, la de mejor calidad, lo mejor del mundo, pero si diversificamos, queremos algo que no sea más de lo mismo, sino que sea algo que nos va a ayudar a cuando esta inversión no esté en su mejor momento. Entonces, para hacer un portafolio ejemplo, un índice principal de la bolsa en el S&P 500 y luego inviertes en oro un porcentaje. Entonces, de esa manera estás balanceando, estás en dos cosas completamente diferentes. Una cosa es las 500 mejores empresas del mundo y la otra es una materia prima, pero respaldado por oro real. Mucha gente piensa que la bolsa es riesgoso. Literalmente tener tu dinero en tu cuenta de banco es más riesgoso porque no está respaldado por nada y la gente tiene que entender eso. El dólar no tiene ningún respaldo. ¿Cómo conviertes en riesgo en tu aliado? En tu aliado, ajá. Bueno, yo pienso que la educación es la clave de todo porque si yo tuviera un gráfico aquí, lo tengo en mi oficina, siempre está en mi pared, muy sencillamente les podría explicar cómo si tomamos el riesgo adecuado, cómo si nos metemos a las inversiones adecuadas, tenemos todas las estadísticas a nuestro favor. Y cuando la gente me dice, pero ¿qué pasa si es el fondo del mundo y todo quiebra y se va al piso? Y yo les digo, si el S&P 500 desaparece, eso quiere decir que el mundo se termina. Tú me estás diciendo que
Apple va a quebrar, que Microsoft va a quebrar, que Amazon va a quebrar, que Facebook, o sea, WhatsApp, Insta, que eso no va a existir, es el fin del mundo. O sea, entiende que esta inversión no puede desaparecer porque que desaparezca significa que el mundo se termina. No sé, o sea, a menos que literal se termine el mundo, vas a tener otras cosas que preocuparte que tu inversión. ¿Me explico? Pero es algo 100% comprobado. Y en el momento que le va mal a una de las 500 empresas, la botan y ponen a la que le va bien. Entonces, este índice se diversifica por sí solo. No tienes que estar manualmente. Una por una, claro. Una por una. También lo puedes hacer manual. Si quieres, ok, Apple, una inversión de oro o plata, ok, voy a invertir en una empresa de bienes raíces, ¿no? Que también dan ingresos, dan dividendos por los alquileres que cobran. Puedes armar tú manualmente. Pero les comparto los consejos que me han dado, y en persona, de hecho, un Warren Buffett, un Ray Dalio. Lo del índice principal es la elección más grande de Warren Buffett, el número 1 del mundo en la bolsa. Y lo del oro es la elección principal de Ray Dalio, el dueño de Bridgewater Associates, que es el hedge fund, de fondo de cobertura número 1 del mundo. Y que tú decías ahorita que yo creo que disminuyes un poco el riesgo en lo que estás haciendo cuando te informas, pero también cuando accionas en eso que sabes. Porque yo creo que también estamos acostumbrándonos, y tengo muchos conocidos que ven tus videos, ven tus podcasts, y Gaby dijo, pero no actúan, no ponen un plan en acción. Entonces se convierten en el entretenimiento de la educación, donde es muy lindo estar todo el día escuchando información, pero si tú no actúas con respecto a esa información, no va a pasar nada. Entonces, no tienes ningún resultado. Exactamente. Yo creo que es importante también hacerlo. Tú eres una persona que sabes que el network es poder. Te vi en una foto con Donald Trump. Échame ese cuento acá, por favor. Nadie más lo va a saber. Échame ese cuento. ¿Cómo tú llegas ahí? ¿Cómo tomas la decisión? ¿Cómo compartes la foto cuando aún no había ganado? Porque ahorita yo sé que muchos están compartiendo fotos muy orgullosos, pero tú tuviste los cojones, como decimos, para hacerlo cuando pues no se sabía y que pues un gran riesgo. Fue un riesgo, exacto. Por eso quise esa pregunta después del riesgo. Échame ese cuento, Gaby. Bueno, hay que arriesgarnos para ganar. Eso es la lección de hoy. Donald Trump, miren, lo que pasó fue que mi esposo estuvo en Nueva York con Donald Trump en el evento de Madison Square Garden. Él tuvo un rally en Madison Square Garden y mi esposo... ¿Cómo llega tu esposo ahí? O sea, ¿qué hace tu esposo? Especial, porque nosotros trabajamos con Kennedy. Entonces... En la campaña de Kennedy. Sí, o sea, Kennedy cuando vino a mi evento, y esto es importante que la gente lo sepa, él vino como un invitado, no tenía ninguna relación, ningún contrato con él. Él vino como un invitado, lo tuvimos ahí como invitado y luego de ese evento se disparó con el voto latino. El New York Times escribió un artículo de eso y le fue tan bien por la exposición que le dimos en nuestro evento que Kennedy nos contrató, ¿ok? Entonces, Kennedy fue mi cliente. Yo tuve un contrato con Kennedy y tuve el contrato activo hasta que se pasó a Trump. Cuando se pasó a Trump, todos ahí quedamos en pausa. Luego que se pasó a Trump, se abrió lo que se llama el MAHA Alliance PAC, que es un Political Action Committee, que significa un comité que se abrió como una rama de lo que es Make America Healthy Again, que seguro te va a interesar, porque es para hacer que todos sean saludables y todo. Y ellos me contratan, ¿no? Entonces me buscan, después que se me puso, bueno, a todos en pausa, porque pues la campaña pausó, para trabajar con ellos. Hicimos algunos comerciales, unas cosas, y básicamente fue asesora. Regreso al tema de lo que pasó en Madison Square Garden. Se hizo una broma. Entonces mi esposo llega ahí porque estábamos en contacto con todos ellos. Se hizo una broma en Madison Square Garden Rally, un comediante que dijo, abrió el evento, dijo, oh sí, hay una basura flotante y se llama Puerto Rico. Eso causó demasiado ira en la comunidad latina y mi esposo, que estoy en persona, él como testigo, como fuente directa, me dijo que las únicas risas que sucedieron fueron incómodas. El ambiente se llenó como que de una tensión, como que shock, como que nadie estuvo ahí divirtiéndose, apoyando eso. Las únicas risas eran como, como forzadas y que nadie estuvo de acuerdo con eso. Entonces, desde ese momento se convirtió viral en redes y por todas partes que el comediante había insultado. Básicamente, el titular era: el comediante insulta a los latinos. El comediante piensa, no, ni siquiera comediante. En el Madison Square Garden Rally de Donald Trump odian a los latinos, son racistas y eso.
Entonces mi esposo me dijo, mira, eso estuvo pésimo el comediante, me dijo, pero de verdad que no fue así, no es que la gente está de acuerdo, la gente está molesta, ahí estaba Kennedy también y todo. Entonces, al día siguiente nos citan los asesores de Trump para encontrarnos con él, para arreglar esto. Entonces, él tiene varios asesores, pero uno de sus senior advisors nos citan en la ciudad donde él iba a estar, porque como saben, en esas épocas de campaña, cada día estaba en 3 diferentes ciudades. Entonces nos citan y nos reunimos primero con los asesores. Comparten cómo les ha afectado porque empezó Bad Bunny a salir a apoyar, empezó no sé quién más, Ricky Martin, o sea, personas pues que son... Nicky Jam también se retractó. Exacto, empezó a suceder como una crisis con el voto latino porque pues empezaron a los top latinos, ¿no?, de entretenimiento a apoyar a Kamala. Entonces, de eso se trató la reunión y todo, entonces creamos una estrategia para arreglarlo. Al comienzo conversábamos que nosotros íbamos a dar unas palabras en el rally, eso y todo, no se pudo coordinar bien, pero eso estaba sobre la mesa y decidimos que la mejor forma de arreglar esto, de hecho, era con una bandera de Puerto Rico y hacer que Trump se tome una foto con mi esposo, que es el boricua, porque en este caso era también arreglar... Tu esposo es puertorriqueño. Es mitad, sí, pero es ¿Y es tú mitad viviste boricua. en Puerto Rico mucho tiempo? Sí, sí, con él, exacto. Es mitad gringo, mitad boricua. Entonces, el punto era arreglar más que todo el tema del voto latino, sí, pero más el tema de los boricuas, era como que mostrar ese apoyo a los boricuas. Entonces, tenemos, ¿no?, esta idea que la hacemos en conjunto de fotografiar la bandera de Puerto Rico con Donald Trump, mi esposo y su papá, porque son boricuas. Entonces, nosotros nos tomamos otra foto en la reunión con Trump y eso, pero la foto que compartió la campaña, si ustedes van a Team Trump, pueden ver en la página oficial que está esa foto que les estoy comentando. Donald Trump, la bandera de Puerto Rico, mi esposo y el papá de mi esposo, que pudo salir de la cárcel después de 33 años por una ley que Donald Trump pasó en el 2018. Entonces le debe como que su vida, ¿no? ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque a los 20 años, o sea, te estoy hablando de hace 40 años, a los 20 años tuvo un tema con drogas, que estaba como que en malos caminos, y lo atraparon y lo pusieron cadena perpetua. O sea, ni siquiera algo violento, nada. O sea, era por un tema de drogas que lo colocaron y le dieron bajo una administración demócrata cárcel para siempre. Donald Trump pasó una ley en el 2018 que le permitió a él aplicar como que algo de compasión y esas cosas a las personas que no habían hecho algo violento y habían terminado en la cárcel para siempre. Y te hablo que esto le pasó al papá de mi esposo cuando tenía 20 y tantos años, o sea, era como en país se dice un chibolo, o sea, era un niño. Y ahora ya, imagínate, ya ha pasado décadas de décadas. Entonces, en 2018 él puede aplicar y gracias a Donald Trump sale de la cárcel. A la campaña le encantó la historia. Entonces, lo que hicimos, la estrategia y estas reuniones y todo fue esa foto, y ellos fueron porque son los boricuas y queríamos arreglar este tema de cambiar la narrativa de odian a los boricuas, piensan que somos basura, que son racistas. A mira a Donald Trump con la bandera de Puerto Rico y con estas cosas. Y tomamos la foto. Se fue viral completamente. Millones de vistas. Miles de personas. Ustedes pueden ir a verla porque está ahí. Y literalmente hizo una gran diferencia para el voto latino, que terminamos batiendo récords con esto. Entonces, eso fue la razón de la reunión. Fue un día después del Madison Square Garden Rally. Fue para arreglar todo esto. Estaban muchas otras cosas sobre la mesa que pensábamos hacer, pero por el tiempo no nos alcanzó. Lo que se logró fue hacer estas fotos. ¿Tuviste miedo tú de que de pronto tuvieses un efecto contrario tú con tu marca o tenías la convicción de que esa era tu ideología y tú estabas... Bueno, Donald Trump es súper capitalista, entonces, o sea, sería un poco, no tendría sentido si no estaría alineada con esa ideología. Pero, claro, siempre hay ese temor que es una figura muy controversial y que muchos latinos se han sentido insultados por él, más aún con esta broma, que ni siquiera fue de él, fue un comediante. Entonces, claro, hay ese riesgo de perder gente, ¿no? De que se pueda afectar las cosas a nivel de comunidad, de negocios, siempre hay ese riesgo, pero lo hice igual porque dije, miren, o sea, no fue algo pago como muchos piensan, el único que me ha pagado aquí fue Kennedy y eso fue para otras cosas que hicimos.
lo de ellos fue algo que fue en colaboración. O sea, porque mucha gente me ha comentado, vendida, que cuánto te pagan. Eso no nos pagaron por eso, fue algo que hicimos como un apoyo, ¿no? En colaboración. Se los digo personalmente, lo conozco en persona, varias veces me he reunido con él, no es racista, es una buena persona, ama a los latinos. Marco Rubio, el primer latino secretario de Estado en toda la historia, ¿de verdad piensan que odia a los latinos? Y nadie, nunca ningún presidente de Estados Unidos ha puesto un latino en una posición tan top. Entonces hay que saber darnos cuenta de la realidad. ¿En qué nos enfocamos? ¿Invertimos en compañías que estén involucradas con Donald Trump? ¿Es eso parte de la estrategia? Parte de la estrategia definitivamente es ver los sectores que van a ser beneficiados e impulsados por la administración. Uno de los sectores es los pequeños negocios, que eso en la bolsa se llama Russell 2000, que son las 2000 empresas, no las gigantes tecnológicas top, sino los pequeños negocios, porque los pequeños negocios les ha ido muy bien en la previa administración. No es adivinar, es revisar qué brilló más en la administración de Donald Trump y esos sectores ser estratégico para la inversión. Entonces, es ser estratégico y ver esas inversiones y también medir el riesgo, porque obvio no te vas a meter todas criptomonedas, puede ser una partecita que no te importe porque es muy volátil y es riesgoso. La empresa de Donald Trump que cotiza en la bolsa no la recomiendo porque se lanzó a la bolsa hace poco, lo que te hablaba, que cuando son muy nuevas no hay mucho que estudiar, pero también porque no tiene, Trump Media no tiene los fundamentos fuertes para invertir y de hecho tiene una tendencia bajista. Entonces regresamos al tema de educación, ¿no? Es estar preparados, tener la educación para saber qué sectores se benefician, se han beneficiado ya, o sea que ha sido un hecho y a través de eso podemos hacer inversiones inteligentes basadas en fundamentos, no en opiniones, no en que empieza tu mamá, tu abuela, no, en hechos y esa es la forma en que se gana. Maravilloso. Bueno, la ven muy guapa. Ella se va también ya ahorita a platicar con nuestro amigo. Así que gracias por este tiempo y por todos tus conocimientos, por compartir tu maravillosa experiencia. Llévate este aloe vera para Make America Healthy Again. Sí, claro, eso, vamos con todo. Gaby, por fin se nos hizo. Qué belleza conocerte más, platicar contigo y que nos compartas un poquitito de todos esos maravillosos conocimientos y esos fundamentos increíbles que has podido difundir a través de Latino Wall Street. Gracias. Gracias, Alejandro, y gracias a todos. Y si quieren aprender más, ya saben, los espero en Latino Wall Street. Si te gustó este episodio, no olvides en compartirlo, en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para mantenerte al tanto y aprender sobre la bolsa de valores, inversiones, finanzas y muchos más secretos del éxito. Nos vemos en un siguiente episodio.